El léxico del verbo y el trabajo de campo interdisciplinar, por Nicholas Evans. Para documentar un idioma es importante comprender el comportamiento y la estructura del lenguaje. Por eso, para su documentación se necesita de la colaboración de varios campos de la investigación, como la etnología, la jurisprudencia comparativa, la historia, la música, entre otras. Por consiguiente, los lingüistas tienen la responsabilidad no solo de su propio campo, sino de todas las áreas académicas relacionadas con la creatividad humana para la documentación de los idiomas transmitidas oralmente. Porque mientras se lucha por aprender un idioma de campo y hablar con personas sobre la importancia de la documentación, se pueden enfrentar con delimitaciones que restringen el conocimiento, puesto que si se falla para identificar una planta o animal, no se puede imaginar cómo describir formas especiales de mistificar detalles etnográficos. Un aspecto importante en el campo de trabajo es que se tiene la oportunidad de desarrollar varios temas, desde la botánica hasta la etnografía. Pero pocos lingüistas llegan al punto en el que son capaces de penetrar realmente en el corazón de todos estos campos y en practicar la mejor manera de ampliar la cobertura documental a través de algún tipo de trabajo de campo interdisciplinario, es decir, abarcando una gran variedad de disciplinas o contingencias que impulsen determinados tipos de conexión de datos como la cultura, la música, la antropología, la lingüística, el arte, las expresiones médicas, etc. Así pues, el lingüista puede trabajar con expertos que pueden plantear las preguntas correctas para lograr el conocimiento profundo que los oradores tienen sobre áreas particulares. Por eso, en esta exposición se muestra cómo se puede desarrollar en la práctica, aprovechando recursos para documentar un idioma. Asimismo, para dar importancia en utilizar un campo semántico específico e integrar estudios de caso que sirve para registrar un vocabulario detallado de verbos. Estrategia para el campo interdisciplinario. En el trabajo de campo interdisciplinario, involucra a lingüistas para tomar decisiones como la estrategia de expedición, donde un gran grupo está presente en el sitio de campo por un largo periodo de tiempo. La estrategia de socios, donde una pareja lleva a cabo un trabajo de campo a largo plazo en una comunidad. Una especializada en lenguaje y la otra en algún otro tema, por ejemplo, etnobotánica, parentesco y más. La estrategia del experto invitado, donde un lingüista realiza un trabajo de campo a largo plazo en una comunidad y reúne una amplia gama de especialistas disciplinarios para la investigación a corto plazo, dedicadas a temas particulares, por ejemplo, botánica, materia de cultura, música, en compañía del lingüista. Las ventajas del trabajo de campo interdisciplinario son más evidentes en la forma en que se puede extender el léxico detallado de áreas específicas, términos botánicos con el botánico, tipos de roca con el geólogo, términos para tipos de adornos de lanza o personales con el especialista en cultura de materiales, etc. Sin embargo, un peligro de enfatizar exclusivamente esta motivación es que algunos lingüistas no ven la compilación de un léxico integral como parte de sus intereses centrales, o en el mejor de los casos lo ven como una tarea en lugar de una prioridad de investigación. Por esta razón, es importante enfatizar las ventajas que el trabajo de campo interdisciplinario puede aportar para el funcionamiento de un dominio gramatical, central fuera de las áreas de especialización que se investiguen directamente. Descriptores de eventos, típicamente verbos que describan lo que pueda suceder dentro de una palabra dada. Estos no son generalmente el objetivo de la investigación por parte de socios interdisciplinarios,
pero desde el punto de vista del lingüista son una parte central y desconcertante de la interfaz gramático-léxico. El elusivo léxico del verbo. Marian Mitton señala, el proceso de obtención tiende a cosechar mucho más sustantivos que verbos. Hay muchas razones para la dificultad de obtener vocabulario verbal. Incluyen la mayor complejidad, que implica mostrar indicaciones visuales de eventos en lugar de entidades. Y el hecho de que muchos investigadores, por ejemplo, biólogos taxonómicos, no tienden a pensar en pedirlos. Pero quizás lo más importante es el hecho de que es probable que sean la parte más variable entre los idiomas del vocabulario de un idioma en términos de denotación. Esto hace que sea difícil saber de antemano qué pedir en función de los idiomas estudiados. Sin embargo, en todos los casos, es crucial que el lingüista tenga suficiente tiempo en solitario en el curso de sus investigaciones para poder sumergirse en el idioma y tratar directamente con sus hablantes en forma individual. De lo contrario, le resultará difícil adquirir la fluidez y la comprensión interiorizada del lenguaje, que es su principal activo de investigación. Y es esta fluidez en el lenguaje que permite al investigador de campo ser un verdadero observador participante, que sigue siendo la mejor manera de garantizar que sea la práctica y la experiencia de la comunidad de habla, en lugar de las agendas de preguntas de expertos externos, que encuentran su camino hacia una comprensión completamente redondeada del lenguaje. Suposiciones claves sobre la documentación del idioma y, de hecho, sobre el trabajo de campo lingüístico en general. Apunta a una cobertura léxica tan completa y precisa. No todos los dominios son igualmente fáciles de obtener. La facilidad de elicitación reflejará, entre otras cosas, la exigibilidad de los estímulos, por ejemplo, mediante la elicitación ostensiva, señalando partes del cuerpo o coloreando para mostrar su extensión en un dibujo de un cuerpo, mostrando imágenes de aves o reproduciendo grabaciones de llamadas de aves. La clase de palabras puede afectar la facilidad de la determinación semántica. Cuanto más simples sean las posibilidades morfológicas de una palabra, más fácil será obtenerlas y también será más fácil identificar la contribución semántica del tallo léxico y desenredarla de las contribuciones de una amplia gama de material de inflexión, dado que los verbos tienden a ser la parte morfológicamente más compleja de un idioma. Esto agrega una capa adicional de dificultad a su no exigibilidad relativa. Los artículos léxicos de alta frecuencia son más fáciles de detectar y definir. La extracción del material de texto es una de las mejores comprobaciones sobre el significado de una palabra, por lo que cuanto más frecuente ocurra, más confiables serán los datos. Los verbos pueden ser difíciles de obtener y comprender para todos, excepto la última de las razones anteriores. Son difíciles de exhibir, generalmente muestran un isomorfismo limitado en todos los idiomas y pertenecen a una clase de palabras que tiende a tener una morfología más complicada que otras. Pero las investigaciones interdisciplinarias tienen el potencial de aumentar la probabilidad de que se produzcan verbos particulares en dominios específicos, lo que hace que el factor de frecuencia sea un poco más complejo, o al menos condensa una discusión suficiente sobre temas particulares para darles la oportunidad de aparecer en el corpus. Dominios semánticos para documentar el verbo. Términos de la ropa para usar verbos. Se puede abordar un conjunto de términos sobre la cultura para describir léxicos sobre las prendas de vestir y decoración corporal, como presentar un conjunto de fotografías
que muestren todos los eventos de la cultura conocida de la región. Sobre la base de colecciones de museos, tenga en cuenta que mostrar estos objetos aislados no significa que las personas la utilicen. También se puede mostrar fotos a los oradores para solicitar los términos de estos objetos. Fotos de brazaletes o brazaletes de brazo descritos por el verbo. ¿Lo lleva en su brazo? Aunque la referencia a una persona en particular implicada por el término es engañosa. Para que una mejor traducción sea algo que uno usa en el brazo, también podría referirse a un reloj, cinturón, lo tiene alrededor de su cintura, diadema, lo que usa alrededor de su frente, collar, lo que tiene atado alrededor del cuello. Un aspecto del estilo léxico es el gran número de verbos que tienen argumentos semánticamente inherentes, es decir, entidades que deben incluirse en la representación semántica del verbo, porque no forman argumentos visibles sintácticamente y que normalmente no estarían representados por cláusulas que tienen estos verbos. Esto es más evidente que en las muchas clases de verbos que incorporan referencia a una parte del cuerpo. Verbos de lavado, por ejemplo, lavar la cara, lavar las manos, los brazos, el cabello, los pies, los labios, etc. Estos términos se pueden reunir durante el transcurso en el trabajo de campo. Verbos de postura, pintar, colorear, entre otros. Un método para registrar términos de parentesco es a través del llamado método genealógico, iniciado por Rivers y empleado durante la famosa interdisciplinaria. Este proyecta juego de factores contextuales en la provocación de términos de parentesco, al no tratar las relaciones de parentesco destinatario como uno de los factores que necesita ser investigado dentro del dominio de la terminología de parentesco. Como conclusión, se han mencionado algunas de las formas para documentar los verbos en el trabajo de campo interdisciplinario. Volviendo a la tipología semántica, una pregunta fundamental y aún sin respuesta es: ¿algunos dominios semánticos son más variables entre los distintos idiomas? Y si es así, ¿cuál? Es una buena apuesta que las descripciones de eventos sean uno de los dominios lexicalizados más variable. En este caso es el verbo. Las situaciones en las que se puede encontrar y anotar el lenguaje es muy variado y complejo. Por eso, para registrar el verbo es muy interesante saber estar ahí presente y ver, preguntar la acción que se está desarrollando en el momento.